La bendita palabra de nuestro Dios. Hermano Javier tiene su tiempo, por favor. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, alabado y bendecido sea su nombre. Padre Santo, sabemos que todas las cosas están en sus manos, que usted es la autoridad máxima en el cielo y en la tierra. Le rogamos y le pedimos que usted nos acompañe mientras meditamos y tratamos de exponer su palabra a través del libro de los Hechos. Pedimos que usted bendiga a nuestro hermano Moisés, que se ha preparado. Ayúdele en todos los aspectos, en su persona, su memoria, todo lo necesario en lo que él ha preparado para exponer. Ayúdenos a nosotros a ser positivos, apoyarlo y poder transmitir de una manera clara su palabra y que la gente que la escuche o que la escuchemos seamos beneficiados con el beneficio que su palabra inherentemente tiene y lleva a todos los que la escuchan. Sea con todos los hermanos presentes. Le rogamos una vez más que bendiga a nuestro hermano Moisés y a su palabra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano Moisés, tiene su tiempo, mi hermano. Muy bien, hermanos. Gracias. Vamos a empezar a ver si puedo abrir mi presentación, ¿verdad? Entonces, voy a ver si ustedes pueden verlo. Ahorita me dicen. ¿Ya la pueden ver? Ahí está mi hermano Moy. Ok, gracias, hermano. Bueno, ¿me logran ver ustedes a mí o no? Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, mis hermanos en Cristo y todos en general los que están oyendo esta o van a oír esta lección. Y quiero agradecer a nuestro Dios por darnos este privilegio de poder estudiar una vez más de su santa palabra, su santo libro, tal como Él desea que lo hagamos. En esta ocasión vamos a estudiar, como ya nuestros hermanos lo dijeron, Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 25. Vamos comenzando con una introducción hablando sobre el autor del libro de los Hechos, o sea, Lucas. Aquí da fin a las actividades del apóstol Pedro. Hasta ahorita, del 1 al 11, del 1 al 12 capítulos, habla, o del capítulo 2 más en concreto, habla hasta el capítulo 12, habla acerca de las actividades en general del apóstol Pedro, el ministerio de él. Con este capítulo, él da finalizado Lucas al ministerio del apóstol Pedro. No que ahí terminara, sino que él se deja de ocupar respecto en detalle del ministerio del apóstol Pedro. Para ese entonces, hablando del tiempo de Hechos capítulo 12, Jerusalén había sido amplia y poderosamente evangelizada. Allí se había establecido una gran iglesia que llegó a ser la base para la evangelización de toda Palestina y en general pues de todo el mundo. Gracias precisamente a la predicación de los dispersos a causa de la persecución, que habla capítulo 8 de Hechos. Además, a través de del apóstol Pedro, se abrió la puerta de salvación a los gentiles, el capítulo 10, como ya se estudió en su momento. También la extendida predicación de los dispersos dio lugar a la evangelización en masa, por usar una frase, ¿verdad? Sobre todo ahí en el capítulo 11, versículos 20 al 21, que nuestro hermano Pong la semana pasada hacía énfasis correctamente de ello. En masa, que hubo muchos gentiles que se bautizaron allí en la ciudad de Antioquía de Siria. Vemos, hermanos, ahora ver uno de los personajes principales de este capítulo, sobre Herodes Agripa I. Este hombre, ¿quién era? Bueno, como ustedes pueden ver, era nieto de Herodes el Grande era nieto de la princesa Asmonea Mariamne, descendiente de los Macabeos. Herodes el Grande fue el fundador de la dinastía herodiana, como ustedes y yo podemos estar viendo.
Herodes Agripa I asumió el poder por la amistad que tuvo con Calígula, un célebre, malamente recordado, Calígula, del año 41 y muere en el año 44. Fue muy astuto al saberse mover, hablando de Herodes Agripa I, fue muy astuto al saberse mover entre dos corrientes. Supo cómo ganarse el pueblo judío, ¿verdad? Y además cumplir a cabalidad con el Imperio Romano. Fue muy astuto. Sin embargo, con su orgullo y ambición no dejaba de emplear los medios, ¿verdad? Para violentos, normales, para cumplir sus planes. Empezó echando mano para, como dice allí Hechos 12, echó mano para afligir a algunos de la iglesia, que en apariencia equivalen a los líderes de la misma, o equivalen a los líderes de la misma. Ahí vemos, hermanos, un plan astuto de Herodes, y eso lo podemos ver en Hechos 12, 1 y 2. Como podemos ver, no sabemos mucho de la obra de Jacobo, pero el apóstol Pablo nos aporta algo, ¿verdad?, de su trabajo. Allí en Gálatas 1:19 y Gálatas 2:9, allí el apóstol Pablo habla acerca de una ocasión cuando él llega a Jerusalén y dice que no encontró a la mayoría de los apóstoles, sino dice que a Jacobo, ¿verdad?, que era considerado columna. Esta frase, hermanos, que nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, nos dice que era uno de los hermanos columna, es decir, de los hermanos líderes de la iglesia, los hermanos fuertes, los hermanos que podían, que hacían el trabajo constantemente, ¿verdad? Y así no es difícil de concluir que él era parte de esos algunos, que Lucas dice, ¿verdad?, que Herodes echó a la cárcel para maltratarles. Ahora, siendo así las cosas, podemos ver, hermanos, acerca de esto, que el hecho mismo de que Herodes procediese en primer término o en primer lugar contra él, o sea, contra Jacobo, nos hace pensar que había llevado a cabo una labor de adalid, o sea, una labor de líder, una labor de jefe, de caudillo, que la gente de allí, de los hermanos allí en Jerusalén, lo conocieron o sabían de esa labor entre el pueblo y fue notada o indudablemente por los jefes del judaísmo. Por eso es que Herodes echó mano, como dice ahí Lucas, de algunos, y de esos algunos iba Jacobo, como más posteriormente lo veremos, el apóstol Pedro también. Algo que nosotros podemos ver, y aquí en la muerte de Jacobo, es que ahí se cumple una petición que el mismo Jacobo en su momento hizo. Ese libro o esa decisión o petición se encuentra en Marcos capítulo 10, versículos del 35 al 45, y se registra ahí la ocasión en la que Jacobo y su hermano Juan le hicieron a Jesús una singular petición, un singular deseo que ellos tenían. Y en pocas palabras encontramos ahí la frase que dice: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes y yo sabemos, hermanos, o la mayoría de los que estamos aquí, sabemos a lo que equivalía esa petición. Cuando el Señor les dice: pueden beber del vaso con que yo voy a beber, y ellos afirmaron, diciendo que sí podían, sin saberlo ellos, estaban firmando su sentencia de muerte, porque Jesús les dice que no sabían lo que pedían. ¿Por qué hago alusión a esta ocasión? Porque precisamente Jacobo es el mismo que encontramos en Hechos 12, ¿verdad? A veces encontramos textos, ¿verdad?, que nos hacen reflexionar acerca de lo que esto implica. Pero miren, hermanos, Jacobo, el primer apóstol que sufrió el martirio, sabemos que él cometió el error de hacer esa petición. Sea como sea, de cualquier modo, la muerte del apóstol Jacobo fue una fuente de dolor indescriptible y al mismo tiempo una gran pérdida para la iglesia en Jerusalén, sin duda alguna. Eso no lo podemos dudar. Pues el puesto que ocupaba, aunque no sabemos exactamente, ¿verdad?, lo que él hizo, la obra que él desempeñó, el puesto que él ocupaba como uno de los 3 apóstoles de mayor cercanía con el Señor,
además del liderazgo espiritual en la iglesia de Jerusalén, se ganó el afecto en de la misma, y eso lo obligaba a ser uno de los líderes, uno de los principales, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces estamos viendo hasta ahorita la muerte de este hermano, de este apóstol. Jamás el rey, o jamás rey, gobernador e incluso emperador alguno se atrevió a realizar una acción tan abominable como la que hizo Herodes Agripa primero. Pero cuando este es aplaudido por la multitud, se anima, dice la palabra del Señor en los versículos 3 al 5, a seguir adelante en esa loca carrera que él tenía. Evidentemente el rey, hermanos, el rey buscaba la destrucción de la iglesia en Jerusalén y cambió el método. En lugar de perseguir a los miembros, trató de lograr su propósito decapitando a los líderes. Por otro lado, Pedro es encarcelado, porque no contento, Lucas lo menciona, con asesinar a Jacobo. Jacobo, hermanos, ya lo hemos dicho, el primer mártir, apóstol mártir de la iglesia. Herodes extasiado, ¿verdad?, por su éxito, entre comillas, pues porque el pueblo que se oponía al cristianismo, el pueblo judío, le aplaudió esa fechoría que él había hecho. Sea como sea, él, siguiéndose o dejándose llevar por su impulso, apresó a otro apóstol, columna, y ese fue Pedro, también con la finalidad de matarlo. Qué crueldad de este personaje, indudablemente. Ahí vemos cómo este Herodes, hermanos, no tenía fin, no tenía un límite. Al contrario, si por él hubiese sido, hubiera acabado, y si en él estuviera su poder, hubiera acabado con los líderes. Hombre astuto, ya lo hemos dicho. Ahora, la acción de la iglesia de Jerusalén. Por un lado tenemos este panorama, hermanos. Tenemos el panorama que un apóstol había sido ya decapitado o muerto. Por otro lado, otro apóstol y ambos líderes lo habían apresado, Herodes lo había puesto en la cárcel con el mismo fin de acabarlo. Ahora, ante este oscuro panorama, la iglesia allí pudo haberse desanimado, como en efecto se desanimó, y fue a tal grado de preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Sí? ¿Dónde está Dios? Y hermanos, la iglesia no se autocompadeció, ni se cruzó de brazos. O sea, la iglesia no se lamentó por sí mismo o autolamentó diciendo, ¿qué vamos a hacer? Pobres de nosotros, estamos sufriendo mucho. No dijo nada de eso, sino que la iglesia oró a Dios. ¿Qué hizo la iglesia? Pues oró. Toda la iglesia, hermanos, o sea, desde el más pequeño hasta el mayor, y eso es digno de resaltarse, porque eso habla bien de la iglesia por esa parte. Y no solamente que oró a Dios una vez, dos veces, sino fue constante. Eso quiere decir que todos los días, durante el tiempo que el apóstol Pedro estuvo encarcelado, la iglesia, por otra parte, estaba en conjunto, al unísono, estaba orando por nuestro hermano Pedro. ¿Y a quién estaba orando? A la persona indicada o al ser indicado, que es nuestro Dios. Había un propósito, y eso también es digno de resaltar, porque no estaban orando sin ton ni son, sino que ellos sabían por quién o por qué estaban orando. Y la iglesia de Jerusalén o en Jerusalén nos manifiesta, fijémonos bien, hermanos, qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Esto es algo que nos enseña el ejemplo que estamos leyendo o aprendemos de Hechos a través de nuestro hermano Lucas. Y era la iglesia total, en conjunto. No eran los más santificados, no eran solamente los líderes, no eran solamente las mujeres más sabias, no, era toda la iglesia en conjunto. Imaginemos por un momento, hermanos, a veces nosotros cuando oramos a Dios, solamente oramos a cuentagotas. Por necesidades sí, pero a cuentagotas. Y esta iglesia nos enseña o nos da una gran lección de cómo trataron los asuntos cuando hubo adversidades. Por otro lado, ya habíamos visto la actitud de la iglesia. Ahora vamos viendo la actitud de Pedro. Pedro, recordemos que Herodes Agripa lo había puesto ahí. Y eso en el versículo 6
nos dice que Pedro conocía con lujo de detalles, hermanos, quién era Herodes. O sea, el apóstol Pedro sabía perfectamente con qué clase de persona o qué clase de persona era Herodes. De hecho, Pedro sabía que a través de la mano perversa de Herodes, Jacobo había sido asesinado y otros hermanos estaban encarcelados. Sí, porque dice a algunos, dice Lucas, para maltratarles. Tal vez muchos pensaríamos que Pedro estaría temblando de miedo en las catacumbas de aquella cárcel, gritando desesperado por ser liberado, mientras esperaba el momento de su muerte. El más optimista de nuestros hermanos pensaría que Pedro estaría orando y ayunando con fervor día y noche por su vida. Sin embargo, Pedro estaba, dice el versículo 6, durmiendo. Ahora, ¿quién podría dormir ante esas circunstancias? ¿Quién podría dormir ante esa situación nada grata, nada favorable, como estaba Pedro? Indudablemente, hermanos, amigos, que era una situación difícil para él y cualquiera hubiera podido hacer cualquier cosa menos dormir. Imaginémonos, hermanos, que Pedro supiera que ese sería su último día con vida. Cualquiera de nosotros, si nos hubiesen dicho eso, no dormiríamos, no podríamos conciliar el sueño. Pero Pedro sí. Eso indica varias cosas de Pedro. Que Pedro ya no le temía a Herodes, podría ser. O que Pedro, hermanos, ya no temía la muerte. O como en el caso que estamos viendo, pues, según el contexto, Pedro confiaba en Dios. Pedro sabía que Dios iba de algún modo u otro a poder actuar, de un modo u otro. Entonces, ¿qué sucedió? Recordemos que la iglesia estaba haciendo oración por él. Bueno, Dios oyó esa oración. Dios oyó la oración y contestó esa oración. En Hechos 12, del 7 al 12, vemos ese relato. Dios respondió a la oración de sus hijos en el momento exacto. ¿Cuándo dice el texto? Aquella misma noche en que Pedro iba a ser tal vez asesinado, tal vez muerto, Dios le sacó de ahí en el momento justo. A veces nosotros, hermanos, pensamos que tenemos una gran necesidad cuando tenemos necesidades y que estamos en una situación justa y que necesitamos que el Señor nos dé respuestas pronto. Pero recordemos aquella ocasión en que Nehemías, ¿se acuerdan? Cuando Nehemías supo de la aflicción que estaba pasando los que se habían quedado en Jerusalén y ellos eran unos de los cautivos en Babilonia. Cuando supo que estaba sufriendo el pueblo, se apesadumbró y era una necesidad urgente porque era reconstruir el templo. ¿Y qué pasó en aquel entonces? Pues Nehemías oró a Dios y la oración comenzó aproximadamente en el mes de abril nuestro. Pero Dios le respondió hasta el mes aproximadamente de diciembre. Fijémonos bien, hermanos, a veces pensamos que son de urgente necesidad las acciones que necesitamos que Dios nos responda y en el fondo solamente está en nuestra mente porque Dios tiene control de todo. Tal vez porque vivimos en un mundo donde todo se hace pronto, queremos que Dios entre en ese mundo instantáneo nuestro, donde queremos que el Señor responda al momento que uno desea o piensa o cree. Dios contesta las oraciones en el tiempo de Él, cuando Él cree necesario. Y aquí Dios respondió a la oración de sus hijos en el momento exacto. Podemos determinar que hubo un tiempo considerable en que Pedro estuvo preso, según el versículo 4. Podemos determinar eso. ¿Por qué? Porque encontramos, hermanos, que dice que eran los días de los panes sin levadura, o sea, era el día de la Pascua. Entonces, Herodes quería solamente dejar pasar esa fiesta judía para entonces ocuparse, ahora sí, del apóstol Pedro. La fiesta duraba aproximadamente una semana o 7 días y vemos ahí que mientras tanto la iglesia estaba orando por él. Ahora, como decía yo un momento, no sabemos con exactitud cuándo fue tomado preso. Sin embargo, tenemos que argumentar que Pedro estuvo varios días en la cárcel, pues el propósito de Herodes era asesinarlo después de la Pascua, lo dice. Obviamente, Pedro fue encarcelado antes de la misma Pascua. Así que durante todo ese tiempo, la iglesia mantuvo constante
oración por él, según el versículo 5. La iglesia no se cruzó de brazos, ya lo dije. Seguramente lo ideal para nosotros, los humanos, era que Pedro inmediatamente fuera liberado. Sin embargo, el Señor respondió la oración de la iglesia aquella misma noche, antes de ser sacrificado, es decir, en el momento justo, en el momento exacto, ¿verdad? Allí, en el tiempo de nuestro Dios, de nuestro bendito Dios. Bien, hermanos, ahora vamos viendo la actitud de la iglesia. La acción de la iglesia ya la vimos, estaba orando, pero ahora vamos viendo la actitud de la iglesia. Según los versículos 13 al 17, recordemos que la iglesia hacía constante oración a favor de Pedro. Sin embargo, y aquí viene una gran lección para nosotros, hermanos, cuando la oración fue respondida y Pedro recibió liberación, o sea, fue liberado, la iglesia parecía no creerlo. ¿Nos damos cuenta de esto, hermanos? Mire, Rode, Lucas nos dice el nombre de esta muchacha, de esta señorita, dice, Rode se dejó llevar por sus emociones, según el versículo 13. Había buenas razones para estar gozosos, por supuesto, pero el mismo gozo que ella sintió llevó a esta muchacha a olvidar la importancia de abrir la puerta. Eso es lo que a veces nosotros también podemos caer, hermanos. ¿En qué? En que a veces nosotros, como lo vamos a ver al final, no somos coherentes entre lo que pedimos o lo que deseamos o lo que le pedimos a Dios y lo que hacemos nosotros. Mire, la iglesia no creyó a las palabras de Rode. Primero fue tratada de loca, según el versículo 15, en la parte inicial, y posteriormente pensaban, cuando ella decía, no, sí es, dice, pensaban que era el ángel de Pedro, según el versículo 15, pero la segunda parte. Se suponía que la iglesia oraba por Pedro, pero cuando éste fue liberado, entonces surgieron los locos y los místicos. Mientras se discutía sobre la liberación de Pedro, él aún se hallaba afuera tocando la puerta. ¿Puede usted creerlo, mi hermano? El mismo Dios que abrió las puertas de la cárcel, pregunto, ¿acaso no podía abrir las puertas de la casa de María? Pues por supuesto que sí. Sin embargo, la iglesia debía aprender la lección. ¿Cuál? Tenía que abrir la puerta, porque Pedro estaba afuera. Pedro estaba esperando que abrieran la puerta. ¿Por qué? Porque recordemos que el Señor le sacó de la cárcel, ¿verdad? Sin hacer ningún ruido, sin hacer ningún ruido. Y recordemos cuántos soldados le estaban custodiando. Eran aproximadamente 16 soldados en total. Entonces, vemos, hermanos, que pasó esto. Cuando se amaneció, pues se dieron cuenta que no estaba el preso anhelado por ellos, que había desaparecido. Todos los soldados naturalmente estaban confundidos. Y Herodes también, Herodes mucho más. No solamente estaba sorprendido, sino que también estaba molesto. ¿Por qué? Porque la presa que él tanto deseaba ya no estaba allí. De acuerdo a la ley militar estrictamente romana, o estricta romana, la ejecución de los soldados era una necesidad. ¿Por qué? Porque se les había escapado, según esto. Sin embargo, todos los guardias estaban seguros de que nadie pasó junto a ellos durante la noche. Ahora, por otro lado, es imposible creer que Herodes dudara de la veracidad del dicho de los soldados, pero, por otro lado, estaba decidido a no admitir el milagro y prefirió asesinar a 16 hombres inocentes. Fíjese la crueldad de este hombre, no le dolió en absoluto hacer eso, asesinarlos. En el fondo él sabía que estos soldados eran inocentes. ¿Por qué? Porque no había indicios de que a tantos voluntariamente soldados se les hubiera ido algo, y además los milagros en aquel entonces pasaban, sucedían, y seguramente ellos
o Herodes en este caso, sabía que pudo haber sido un milagro, pero estaba decidido a no creerlo. ¿Y qué hizo? Como ya lo hemos mencionado, prefirió asesinar a 16 hombres inocentes. Aquí estamos viendo dos cosas. De Hechos 12, 20 al 23, estamos viendo el miserable fin de Herodes. La muerte de este personaje fue un castigo divino, debido a causa de que, debido a su soberbia y a su impiedad. Murió comido de gusanos, dice la Biblia, algo horrible, una muerte horrible, nada grata, después de que un ángel lo hirió. Pero allí dice la razón, Lucas dice que lo mató por no darle la gloria a Dios. Este hombre era tan soberbio que según los historiadores dicen que ese día pasado, no fue la misma ocasión en que sucedió lo de Pedro, sino que pasaron algunos días, él estaba celebrando por ahí una fiesta a nivel imperial, y en esa ocasión él estaba vestido de ropas reales, según dicen que su vestimenta era de color plata y con el sol reflejaba algo muy, muy impresionante, que la gente se quedó maravillada y decía que era Dios, era uno de los dioses. Es cuando el ángel le hirió, porque estaba arengando, ¿verdad?, al pueblo, porque ahí había un conflicto político que había ahí con los de Tiro y los de Sidón, respecto a algunas provisiones que eran beneficiados a ambos pueblos, tanto los judíos como los de Tiro y Sidón eran beneficiados. Estaban celebrando muchas cosas y extasiados por eso, exactamente en ese momento murió. Entonces, eso nos da una idea de que Dios siempre tiene el control de las cosas. Por ahí dice la palabra del Señor, mía es la venganza y yo daré el pago. Y eso es lo que hizo. Ciertamente por la petición equivocada que hizo Jacobo, pasó lo que pasó, pero Dios sabe por qué. Y esa muerte no pasó desapercibida para la iglesia y sin lugar a dudas tuvo una gran lección para todos aquellos hermanos de entonces. Entonces, aquí termina el caso de Herodes, pero por otro lado, dice el 12:24, hay un creciente éxito del evangelio. ¿Por qué? Porque una vez quitado ese obstáculo llamado Herodes, se sentó un precedente positivo para la iglesia de Jerusalén, pues este hombre era el representante de la oposición del evangelio. Ahora, muerto este hombre, el evangelio pudo ser predicado y con ello de paso su gran éxito por el gran impacto anímico que tuvo sobre la iglesia misma. Pues claro, si aquel personaje que tanto les había acosado, que tanto se oponía, que tantos obstáculos les estaba poniendo, muere repentinamente, pues es un alivio, por supuesto, para el oprimido, o para los oprimidos, que era la iglesia. Entonces, debido a su trabajo de ellos también, aunado al trabajo que ellos hicieron, tuvo éxito porque Dios estaba con ellos. Dios les bendijo. Y eso ayudó en un ánimo tremendo para la iglesia de aquel entonces. Hechos 12:25, hermanos. Ahí encontramos un dato interesante que nos da Lucas, y es la misión dada a Bernabé y Saulo. Y esa misión fue la de llevar la ayuda a la iglesia de Jerusalén. En Hechos 11:29 y 30, que es la finalización del capítulo 11, vemos cómo ambos hermanos son comisionados por la iglesia de Antioquía para que llevara la ayuda a los hermanos de Judea, en este caso de Jerusalén. Y aquí en el capítulo 12, también al final, lo vemos, dice Lucas, regresando a Antioquía de dicha misión. Y aquí es algo, digo, interesante, hermanos, porque aquí Pablo aún no había iniciado su apostolado. El orden de los nombres lo indica, Bernabé y Saulo, dice Lucas. Pero ya colaboraba, sin embargo, en la obra. No quiere decir que no hiciera nada. Ahí vemos el ejemplo que hizo algo muy bueno de ir a cumplir esa misión. A mí en lo personal me llama la atención porque Pablo ya estaba aprendiendo algunas cosas del ministerio, la responsabilidad de viajar y la responsabilidad de ser útil en el reino, ¿verdad? Ahora, en conclusión, ¿aquí qué podemos aprender, hermanos? Aquí en conclusión podemos decir que
y podemos aprender algunas cosas de este capítulo. Al menos pueden haber varias, pero yo creo que, en lo personal, creo que estas son las más importantes. Tenemos que aprender que debemos de cuidar nuestras ambiciones, como el caso de Jacob. Si él deseó algo especial, sentarse al lado del Señor Jesucristo en su gloria. Obviamente, él no sabía lo que pedía y en el pecado llevó la penitencia, como se dice por ahí. La ambición de Jacobo lo hizo ser uno de los primeros mártires de la iglesia, o el primer apóstol mártir de la iglesia. Eso es lo que tenemos que aprender, que nuestras acciones, nuestras ambiciones, mejor dicho, no sean desmedidas. Cuidemos mucho nuestras ambiciones. Seamos sensatos, hermanos, para poder actuar correctamente. La palabra del Señor nos dice que debemos ser sobrios, y eso es un mandamiento para nosotros. La sobriedad, porque cuando no hay sobriedad podemos caer en situaciones incorrectas que después nos pueden costar incluso la vida, como el caso de Jacob. Otra cosa que aprendemos de este capítulo 12 es que tengamos cuidado de no ser coherentes entre nuestro dicho y nuestras acciones. ¿Cómo qué? Bueno, la iglesia lo hizo correctamente, oró por Pedro, cuando supo que Pedro lo habían encarcelado. Y ya vimos que lo hicieron de la manera correcta. Ya explicamos cómo oraron ellos. Y eso fue algo excelente, de orar a nuestro Dios, porque cuando hay tribulaciones tenemos que orar a nuestro Dios. Pero a veces no creemos que el Señor puede responderlas. Oramos a Dios, pero como la iglesia en Jerusalén, cuando Dios contestó la oración y liberó a Pedro, la iglesia no creyó. Fíjese bien, la iglesia, no uno, dos, la iglesia, así como la iglesia en conjunto oró, la iglesia en conjunto no creyó. Y eso es algo que tenemos que aprender también como iglesia. O en alguna ocasión leí por ahí aquel predicador que de una región, seguramente ustedes han leído ese caso también, unos campesinos que se estaban sus cosechas perdiendo por falta de lluvia, fueron a buscar al predicador, ¿verdad? De esa región, y diciéndole que debían de orar por lluvia, porque sus cosechas estaban perdiendo. Y determinaron orar o hacer una oración como iglesia tal día, tal hora, y cuando se llegó el día y la hora, el predicador pregunta, bueno, estamos todos reunidos aquí para orar por lluvia. Ellos dijeron amén. Entonces les pregunto, ¿y dónde están sus paraguas? ¿Verdad? Nadie llevaba. Eso quiere decir que a veces no somos coherentes entre nuestro dicho y nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos enseña este capítulo también, que debemos ser coherentes, confiados. Si tenemos fe, hay que demostrarla. A veces predicamos de la fe mucho, de que debemos tener fe y que la fe no debe fallar, pero cuando se trata de aplicar la fe en el terreno de la práctica o en el terreno de los hechos, falla, dudamos. Y ahí están las consecuencias. La otra cosa que aprendemos ahí, hermanos, es que Dios castiga toda soberbia. Eso tengámoslo por seguro. Dios está mirando toda justicia o injusticia que cometemos. Y si nosotros somos soberbios, el Señor, tarde o temprano, nos va a castigar, porque Él es el único que puede hacerlo. Por eso debemos ser, de andar, como se dice por ahí, con pies de plomo, ser sobrios y velar. Hay que ser humildes, hay que ser como aprender de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces este capítulo, hermanos, del capítulo 12, deja una gran lección para mí en lo personal, porque me enseña a que yo tengo que ser sincero, tengo que aprender a confiar en Dios, tengo que cuidar mis ambiciones, mis deseos, ¿verdad? Y que estos sean siempre en beneficio de la obra del Señor. Hermanos, gracias por su atención. Es todo lo que puedo yo concluir y hablar con ustedes sobre esto, ¿verdad? Y
y pues agradezco a cada uno de ustedes la atención mostrada. Gracias, hermano. Cedo el micrófono a mi hermano que le corresponda. Muchas gracias, hermano Moisés. Nuestro hermano Ramón, como había dicho, tuvo que salir porque tenía un compromiso para otra plataforma, me imagino. No le pregunté. Vamos a orar, hermanos, darle gracias a Dios por esta lección. Y voy a pedirle a mi hermano Ismael que nos guíe en esta oración, por favor, hermano. Gracias, hermano Pon. Oremos, glorioso nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, por nuestro hermano que nos presentó esta lección. Bendito Dios, te pedimos que lo bendigas a él y a su familia y que lo que él nos presentó acerca de Hechos capítulo 12, que lo meditemos bien y aprendamos de todas esas cosas que él dijo y lo pongamos por obra. Sabemos que hay buenas y grandiosas lecciones en el libro de Hechos 12. Bendito Dios, bendice también a las personas que oyen este evangelio, que oyeron esto que nuestro hermano presentó, para que así también ellos aprendan a no ser como Herodes y ser como Pedro, paciente. Y parece ser que nos acordamos de cuando Cristo estaba dormido y había una tormenta, que el barco se hundía, pero Cristo estaba dormido. Sí, Pedro estaba dormido, pero él sabía en quién confiaba. Él sabía que existía un Dios todopoderoso y si moría, gloria a Dios. Si lo soltaban, gloria a Dios de la misma manera. Así de que él tenía mucha fe para dejar que Dios hiciera lo que iba a hacer. Y que seamos como la iglesia, que oraba fervientemente y constantemente, pero también, bendito Dios, que también creamos, que no seamos incrédulos, sino que sepamos que toda cosa buena viene de Dios y muchas veces tenemos que ser pacientes, pero al mismo tiempo no querer apurar a Dios. Él sabe lo que hace. Padre Celestial, ayúdanos a todos aquí en la plataforma para que sigamos adelante y aprendamos de esta cosa que nuestro hermano Moisés ha presentado. Bendito Dios, sé con todos los que oigan este mensaje para que todos tratemos de poner en obra lo que aquí presentó nuestro hermano, y si hay personas que no han obedecido el evangelio, bendito Dios, sé con ellos para que lo hagan, porque sabemos bien que Dios, como aquí en este caso, también es vengador. Él también paga si nosotros no le obedecemos. Todo lo pedimos y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues como mencionó nuestro hermano en la oración, ¿verdad? Ahí tocó muy buenos puntos nuestro hermano Moisés en esta lección. Creo que los principales puntos fueron abordados. Me pareció excelente presentación. Si ustedes quieren comentar, hermanos, voy a levantar el orden para que tengan la oportunidad de comentar al parejo cada uno de ustedes. Tengo a mi hermano Javier en primer lugar, Javier Serrano, el hermano Mario, el hermano González, el hermano Ismael y el hermano Osvaldo. Y después Hermano, de ello comentaré yo. Y al último nuestro hermano Moisés tendrá también tiempo por si quiere decir algo más. perdón, hermano, me quiero conectar ahorita entrar con el celular, por favor, si me puede dar permiso. Ahí va, hermano. Ok, mi hermano. Entonces tiene lugar el hermano Javier Serrano, por favor. Gracias, hermano Andrés. Bueno, simplemente darle gracias a nuestro Dios que ayudó a nuestro hermano Moisés preparándose. Se mira
bastante tiempo que dedicó en la preparación para hacer esta buena presentación de la palabra bendita de nuestro Dios. Simplemente quiero decir gracias a Dios y gracias a nuestro hermano Moy por su dedicación y por presentar la palabra de Dios de esta manera. Gracias, hermano Javier. Nuestro hermano Mario. Agradecerle a nuestro hermano Moisés por la presentación, el estudio. Muy bien, fue la lección edificante, tanto para las personas inconversas como para nosotros. Esa confianza, esa seguridad del apóstol Pedro. ¿Cómo puede estar dormido tan tranquilo profundamente cuando sabe que lo van a matar? Como usted decía, ¿quién puede dormir tranquilo? Pero él no está afanado. Él está tranquilo. Si va a amanecer, bueno, ya esa es cuestión de Dios, ya no depende de nosotros. Puedo estar con una enfermedad terrible hoy en la noche. Los doctores me pueden decir, bueno, hasta hoy vas a pasar, ya no vas a amanecer. Pero eso depende de Dios. Y eso es lo que vemos en Pedro. Su confianza, su seguridad en Dios. Él fue y se durmió tranquilo, tanto que el ángel lo tuvo que despertar. No fue fácil. Estaba durmiendo tan tranquilo. Como el Salmo dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Excelente lección, hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermano Mario. Hasta se quitó las sandalias y se quitó la túnica el hermano Pedro. Hermano González, por favor. Pues como siempre, hermano Moisés, gracias por el estudio. Los puntos primordiales, que son 3, la muerte de Jacobo, Pedro rescatado y la muerte de Herodes en Hechos capítulo 12, pues fue claro. Espero que los que pues escucharon y cuidadosamente escucharon y tomaron notas, creo que va a ser de beneficio al añadirlo a todo el estudio del libro de Hechos, para que sigamos creciendo y para que aquellos que todavía pues no han obedecido o no son parte del cuerpo de Cristo todavía, pues estos pueden hacer estos ánimos que necesitamos para poder llegar y para seguir animando a muchos a escuchar la palabra de Dios. Gracias, hermano Moisés, por su trabajo y esperemos que continúe a como el Señor pues nos da a todos el privilegio. Gracias, hermano Moisés. Gracias, hermano González. Hermano Ismael. Gracias, hermanos. Moisés, buen trabajo. Y se vio que tuvo una firmeza en su presentación. Lo enseñó con bastante fe, se vio su fe y su ánimo, sabiendo que lo que estaba presentando, pues, era lo que Dios nos dice en su palabra. Y también vemos que con mucha calma presentó esta lección y hay mucha buena enseñanza, como dijo nuestro hermano Jorge, y claro que todos podemos aprender de esto que usted presentó. Y se vio también, yo lo digo, hermano, se vio que siempre le puso mucho empeño, mucho esfuerzo en esta presentación juntamente con el PowerPoint. Parece que hizo que se saliera todo mucho mejor. Buen trabajo, hermano, firmes y adelante. Y se ve que usted va creciendo, mejorando también en sus presentaciones. Gracias, hermano. Hermano Osvaldo Parrales. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Moy, por tu estudio, tu preparación, tu buena voluntad de presentar el tema. Qué bueno es que el Señor, ¿verdad?, preservó la iglesia y impulsó los corazones de los cristianos para poder siempre tener presente
la voluntad de Dios y vemos cómo cuidó, ¿verdad? De este siervo de Dios y cómo nos da un buen ejemplo para que nosotros confiemos como él confió. Gracias, hermano, no hay nada más que añadir y que Dios te bendiga por tu esfuerzo. Gracias, hermano Osvaldo. Bueno, yo tengo un comentario breve nada más para agregar un poco a lo que nuestro hermano Moisés hacía en la invitación hacia los amigos, hacia aquellos que nos escuchan. Pedro estaba encarcelado, Jacobo había sido muerto por espada, había sido degollado. Pedro podía tener la misma suerte, al menos Herodes era lo que pensaba hacer con él. Este Herodes era nieto del Herodes el Grande, aquel que propició la matanza de los niños de 2 años para deshacerse del rey de los judíos que había nacido. No lo logró. Y también este Herodes que mató a Jacobo es hijo o sobrino de Herodes, el que mató a Juan el Bautista. Así de que la familia de los Herodes, una familia de asesinos, y como mencionaba nuestro hermano Moisés, aún los soldados no se le escaparon. Estamos hablando de 4 piquetes de soldados, o sea, 4 guardias de 4 soldados cada uno. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Quiero decirle que aún en este tiempo, cuando se predica el evangelio, hay mucha persecución de alguna u otra manera. Hay hermanos que son perseguidos encarnizadamente. Muchos otros somos perseguidos nada más en cuestión de burlas, en cuestión de ataques, pero no hay peligro de muerte. Sin embargo, el Señor quiere que sigamos hablando de su palabra y usted, que tan amablemente nos escucha, debe saber estas cosas porque el Señor Jesucristo murió por causa del evangelio y cada predicador nos exponemos a muerte también cuando predicamos la palabra. Así que le invitamos a que mediten esto y todo es con el propósito de que usted conozca la salvación, que conozca el camino para la salvación. Así que si usted cree en Cristo, pues arrepiéntase y bautícese para perdón de pecados. Gracias, hermano Moisés. Realmente fue un trabajo muy bueno. Y como dijo el hermano González, ahí en los anaqueles, ¿verdad? Queda para consulta. Y si hicimos apuntes extras, pues también. Hay que no se le olviden mandarme la presentación, hermano Moy. Le dejo la palabra, hermano Moisés, si quiere decir algo. Una pregunta, el hermano Javier ya comentó, no me acuerdo. El hermano Javier Serrano, sí, fue el primero. Ah, ok. Sí, es que andaba con cerrar mi otra computadora. Sí. Por eso, perdón, hermano, pero ahí la voy a ver después del video. Bueno, no, hermanos, nada más con respecto a la presentación, pues sí, hay muchas cosas que, como todo nos pasa, quedan en el tintero, ¿verdad? Y no quedan excluidas, pero creo que esos puntos son los básicos en este capítulo, porque pues cuando uno está estudiando, y nos pasa a todos, cuando uno está estudiando y haciendo la presentación, uno está aprendiendo también, ¿verdad? Claro. Uno está aprendiendo sobre la marcha y nos ayuda a crecer. A mí me impresionó cuando el caso de Nehemías, me impresionó, ya lo había leído varias veces, pero cuando lo traté de aplicar a lo que es la oración de la iglesia por Pedro, pues era una necesidad muy grande, que pues ya Herodes iba a matar a Pedro también, y en lugar de uno iban a ser 2, pero Pedro, pues como decíamos todos, estaba durmiendo, pues confiaba completamente en Dios, y Dios respondió exactamente en el momento. A veces, y eso me lo apliqué a mí, hermanos, o sea, yo eso lo apliqué a mi persona, porque a veces uno tiene una necesidad y uno ora a Dios y con tal fervor de que uno espera que en la mañana ya el Señor haya respondido mi oración, ¿verdad? Y no, tengo que aprender a tener paciencia. Eso es lo que tenemos que, bueno, yo, ¿verdad? En mi caso, a tener paciencia y esperar en Dios. No dejar de hacer lo que tengo que hacer y dejarlo todo a nuestro Dios. Entonces, nada más era el complemento que quería hacer, hermanos, sobre esto, ¿verdad? Que ustedes comentaron. Y muchas gracias por sus comentarios. Y ya sabemos, hermanos, toda la honra y la gloria para nuestro Dios.
Que Dios les Así bendiga. es, mi hermano, así es. Y qué bueno que hace hincapié en eso de la paciencia que debemos de tener, para que esté fresco en nuestra mente siempre, porque Dios responde a la oración en el tiempo correcto, no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo que nos conviene. Muy bien, hermano, pues nuevamente gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos. Vamos a hacer una oración y después de ello vamos a cerrar la transmisión para, si gustan quedarse, posteriormente lo pueden hacer. Y voy a rogarle a mi hermano Mario que nos dirija en esta oración, por favor, hermano. Amén, mi hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y bendecido sea su nombre. Damos infinitamente gracias por habernos permitido esta hora, Padre, para escudriñar tu bella y santa palabra. Te pedimos, Señor, que esa buena semilla caiga sobre buena tierra, para que pueda producir al 100%, al 60% y al 30%, de acuerdo a la capacidad de cada uno de tus hijos, pero también de aquellas personas. Gracias por ayudarnos, Padre, a poder contribuir un poco para la obra del Señor a través de este medio, llegar a muchas personas para predicar tu bella y santa palabra. Gracias por todos los siervos que hacen el esfuerzo de poder contribuir con un grano de arena para la honra y la gloria suya siempre, Señor. Denos la fuerza, el ánimo siempre y ayúdanos para servirte y glorificarte como usted se lo merece siempre, Padre. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. Bueno, hermanos, cortamos la comunicación, siempre dando gracias que nos hayan estado escuchando, viendo, y que si ustedes gustan, la próxima semana por aquí estaremos para que nos vuelvan a acompañar. Dios les bendiga y muchas gracias.